Hola, ¿cómo están? Soy Paula Pérez. La visita del canciller alemán a China podría servir de termómetro de una Europa sin rumbo o dudosa al menos de seguir qué camino. Más aún después de haberlo visto al lado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, sin defender su postura sobre el uso de bases militares europeas y sin seguir respondiendo a la insistencia del inquilino de la Casa Blanca de que el continente europeo destine el 5% de su Producto Interno Bruto para la OTAN. Hoy vamos a analizar todos estos escenarios. Bienvenidos. Así arranca el mapa de Telesur. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves. ¿De qué va esta alianza comercial, pero también geopolítica con China? ¿Qué busca el canciller Friedrich Merz? Vamos a desplegar nuestro mapa mundi e identificar de color rojo a la República Popular de China y de color amarillo a la República Federal de Alemania. Ambos países deciden fortalecer su cooperación económica, pero también comercial. Durante la visita que efectuaba la delegación de alto nivel del país europeo encabezada por su canciller, Friedrich Merz. Durante esta reunión, ambos países firmaron más de 10 acuerdos comerciales que abarcan desde el sector automotriz, maquinaria, energía, logística, finanzas. Ambas naciones también deciden impulsar las inversiones en sectores clave como energía verde y economía digital. Beijing y Berlín han estado expandiendo sus relaciones comerciales de manera constante desde que decidieron establecer relaciones diplomáticas hace más de 5 décadas. China, recordemos que además es el mayor socio comercial de Alemania, sobre todo generando un impacto en su balanza comercial en los años 2016 y 2023. Hay que sumar otros datos, pues el país asiático también ha logrado totalizar cerca de 217.830 millones de dólares, principalmente en este sector automotriz, uno de los sectores que además China tiene muchísima ventaja, inclusive en el mercado europeo y hasta estadounidense, algo que ha generado también bastante molestia en Estados Unidos, que trata de revertir, ya sabemos, todos estos escenarios bajo la implementación de más conflictos. Por ello también hoy hablaremos de lo que se desata en Asia Occidental. Todo esto tiene relación, sin lugar a dudas. Para ello vamos a hablar y analizar los escenarios con nuestros invitados. Nos acompaña desde Italia Fabrizio Casari, analista político, periodista. Fabrizio, qué placer tenerte con nosotros. Gracias por tu tiempo para Telesur. El placer es mío, Paula. Fabricio, empecemos por este escenario. ¿En qué momento llega Alemania a esta visita bajo una balanza comercial y me animo a decir hasta geopolítica en China? O la gran pregunta es, ¿qué tan tarde llega? Bueno, siempre hay que recordar que están encontrándose la segunda y la tercera economía del mundo. ¿Mm? Entonces, es decir, dos poderes suficientemente grandes como para tener necesidad de reunirse mucho más de cuanto efectivamente se reúnen. Pero sobre todo está dándose en un momento político muy particular, donde el canciller Merz, que nunca hay que olvidarse que es hombre de BlackRock, toda su vida ha sido hombre de BlackRock. El canciller Merz es particularmente comprometido en un renacimiento alemán con los caracteres no tan tranquilizantes por los europeos y sobre todo que pone su fuerte leadership de manera formal, porque hasta hoy siempre la tuvo sustancial en el marco de la Unión Europea. Ahora la va poniendo en términos formales. Es decir, se autocándida a Alemania a ser la jefa de la Unión Europea, pensando que hay la posibilidad todavía de tener un continente unido, pero realmente creyendo que ella es el alfa y el omega de ese continente. Muy insidioso es el plan de rearme de 100.000 millones de dólares solamente para los próximos 2 años. Y Merz va a China a presentarse como el poder real de Europa. Hablas conmigo, no estés perdiendo tiempo con la Unión Europea, parece decirle. Ahora, en medio de este escenario, uno de los sectores que se decide fortalecer, ya sean memorándums de entendimiento, acuerdos o compromisos en estos tres ejes, es justamente el sector automotriz, que recordemos que además se ha convertido en algo neurálgico que le preocupa
al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump. Por ello también la implicación y la imposición de aranceles a ese sector. La pelea con México, la disputa con Canadá, la implementación de medidas también, aunque retrocede con China, para que las industrias operen dentro de su propio territorio estadounidense, algo que por el momento no ha logrado. Pero este acuerdo también podría implosionar a esos intereses geopolíticos de Estados Unidos. Hasta cierto punto. Porque la verdad es que Estados Unidos intenta sabotear cualquier tipo de industria automotriz que no sea la suya, sin entender un elemento fundamental. Los carros que se producen en los Estados Unidos no pueden ser interesantes por el mercado europeo, por ejemplo, por dos simples hechos. En primer lugar, que tienen un proyecto de realización que prevé un gasto de gasolina espantoso, que ahí se puede entender, ya que la tienen lo más barato del mundo, robándosela a todo el mundo, y aquí no. Aquí un litro de gasolina, un litro y no un galón, está más arriba de los 2 euros. Entonces ese tipo de carro aquí no sería adaptable, no sería viable. En segundo lugar, el tema es que las dimensiones de estos carros es exageradamente grande para ser bueno en el mercado europeo. Pero Alemania ha tenido la leadership absoluta. El sector automotriz de Alemania ha sido parte fundamental del motor alemán que se ha considerado la locomotora de Europa. ¿Cuándo es que cambia todo eso? Cuando Alemania deja de comprar el gas al precio más barato del mundo, comprándolo por Rusia, y se alinea estúpidamente a las sanciones de los Estados Unidos contra Rusia y termina de adquirir, tanto a través del Nord Stream como a través del South Stream, termina de adquirir el crudo de Rusia y lo va buscando en el mercado internacional, donde, dicho sea de paso, los norteamericanos hacen pagar 4 veces más el gas licuado de ellos que lo que se compraba con Rusia. El impacto sobre el costo de producción, el costo por unidad de producto, como se le dice técnicamente, es enorme y simple y sencillamente no va bien. En el mismo tiempo, lo peor es que China produce carros mucho más baratos y mucho más de alto nivel tecnológico. Y entonces comienza a exportar a Europa. Entonces aranceles, entonces sanciones. Por eso lo de Merz parece una moneda de doble cara. Por un lado, se alinea a las sanciones de la Unión Europea, obviamente, que siguen la orden de Washington de sancionar a China y ponerle trabas de todo tipo. Por otro lado, va Pekín y dice, yo quisiera un tratamiento privilegiado por mi empresa. ¿Por qué? Porque soy el primer socio comercial, como bien decías tú al comienzo, y sobre todo porque los dos representamos lo mejor posible en términos de tecnología entre Europa y Asia. Entonces deberíamos de tener, dice Merz, una alianza estratégica. Deberíamos de buscar un arreglo, un entendimiento común sin aranceles. Estamos todo por el mundo multipolar y todo. Pero es cierto eso, para nada, para nada. Merz está completamente alineado a los Estados Unidos. La única diferencia es que sí, claro que se encuentra con problemas en la relación con la administración Trump, como todos se encuentran con problemas. Mira, Paula, aquí lo que se dice es que la mayoría de los gabinetes europeos de gobierno están esperando de entender si después de él habrá Vance o habrá un regreso del Partido Demócrata, porque ya dan por perdida la posible relación con Trump. Trump es un animal con que nadie quiere tener, que nadie quiere tener en su casa, porque no tiene confiabilidad, no tiene autoridad, no tiene nada. Es un personaje con que es difícil hasta tratar, y por esa costumbre de sentarse con una pistola en la mesa a platicar contigo. Entonces, el reconocimiento de Alemania como fuerza motriz de Europa, Trump sí se lo da, pero sabe perfectamente además que no puede alinearse a eso porque perdería la confianza del resto de Europa. Ahí vamos en el plan militar que te decía antes. Francia ha anunciado hace 2 días que está lista para ampliar a toda Europa su protección nuclear, la Force de Frappe, pero con un pequeño particular, que son ellos que pueden maniobrarla, que son ellos que deciden si se usa y cuándo se usa. Entonces, ¿a qué sirve? No es la protección de Francia hacia Europa, es la protección de Europa a toda Francia. Es decir, que Europa sigue siendo algo de particular en la historia, lo que dice una cosa con la derecha y la deshace con la izquierda. Y en medio de este escenario también quizás se demuestra una Europa con muy poca decisión política o quizás devela una fractura interna, porque estos aranceles, Fabricio,
están golpeando el corazón exportador del continente europeo, que se siente además. Italia, Francia, Alemania, y quizás a eso se deba también los movimientos geopolíticos que hace Alemania, Canadá, inclusive Reino Unido. Y ello también nos ayudará quizás a entender hasta qué punto esto puede ser sostenido en el tiempo. Y me refiero no solamente a las élites, sino también a la propia población de este continente. Paula, yo creo que ninguno de los gobiernos, de los miembros de la élite de Europa tienen esa preocupación que tú acabas de mencionar, es decir, los pueblos, qué le pasa a los pueblos. Le importa un pito. Simple y sencillamente lo que ellos dicen es, ¿qué es la Unión Europea? La Unión Europea, a bien ver, es una asociación económica, no es más. No es una federación, no es un único país, no es constitucionalmente un bloque orgánico. Es el encuentro en un camino común de intereses distintos. Esos intereses distintos se reflejan a menudo en cada proyecto de la agenda de política internacional y de política económica. Por algo, la Unión Europea no tiene una línea política económica y no tiene una línea de política internacional. Lo que sí tiene es una arrogancia sin límite que le da la impresión de sentirse en el centro del mundo cuando ya no es así y desde rato. Es decir, por lo menos desde hace 4 años, cuando decidió de entregar completamente su destino económico y su destino social a los caprichos de la Casa Blanca. Europa ya no tiene ningún valor desde el punto de vista económico, militar y diplomático, que era la fuerza que tenía. Tenía una capacidad de comerciar con el país con la más grande reserva de recursos como Rusia, teniendo ella la más grande alta reserva de capitales. Junto, Eurasia formaba el gigante de los gigantes. Los Estados Unidos no quisieron eso y entre las 2 o 3 razones fundamentales, esta es la primera por lo que se desató la guerra en Ucrania, y lograron dividir Europa de Rusia. Desde aquel momento, el costo social y económico que ha padecido Europa es inferior solamente al costo político, porque ya nadie le hace caso. Y esa constante costumbre de aplicar todas las sanciones a todos los países del mundo, igualita a la que le aplica Estados Unidos, es decir, no hay un país donde Estados Unidos ha puesto sanciones que no se la haya puesto también la Unión Europea. Bueno, estas sanciones hacen que tiene el 73% de la población mundial bloqueada o sancionada y sin tener ningún escape político, ningún desemboque político a la acción que tiene. Por lo tanto, en este vacío, efectivamente, el país más grande y más poderoso, con la economía más potente, pero con una historia muy tenebrosa como Alemania, se puede poner adelante y decir, yo soy la Europa. Ya no es cuestión solamente de Deutschland über alles, como decían nazis, sino que es una cuestión de Deutschland über alles y Europa atrás. Esto es el escenario que se propone. Y no va a ser Macron lo que va a poner los intereses de Francia, que es una nación ya decapitada por su propia cuenta, a equilibrar ese superpoderío de Alemania. Nosotros nos encontramos con la misma dinámica del comienzo de los años 30, con una Alemania que se dice frustrada y que quiere regresar a su estatus de potencia planetaria. Y eso por lo europeo da como un poco de escalofrío, ¿verdad? Porque la memoria de quien ha estudiado no falla. Y en medio de todo este escenario de aquellos intereses geopolíticos, el mundo enfrenta una nueva guerra, desatada por Estados Unidos e Israel. Esto también forma parte de los desafíos, por un lado, pero también el papel o rol que pueda jugar el continente europeo. Profundicemos estos escenarios al regreso de la pausa. Le pido a Fabricio que se mantenga en línea con nosotros, no sin antes compartir nuestra escala. A través de la escala del mapa de Telesur les vamos a compartir este vídeo que se ha convertido en viral. ¿Y sabe por qué? Es el momento de la visita que efectuaba el canciller de alemán Friedrich Merz, que conoce de primera mano los avances en robótica e inteligencia artificial del país asiático. Lo ha presenciado en vivo en una exhibición de Kung Fu ejecutada por robots humanoides. Es lo más nuevo de esta empresa
que viene desarrollando esta tecnología de más alto nivel. Se los ha visto por primera vez cuando era justamente el Año Nuevo Lunar. Y esto marcaba el caballo de fuego, impresionantes imágenes, y ese era el rostro de un canciller alemán impactado por el avance de la tecnología china. Muy por delante del continente europeo y años luz de Estados Unidos. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El que ven allí en sus pantallas es el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, y el logo de la Organización Transatlántica del Norte por el otro lado. En esta jornada, Estados Unidos ha descartado, escúchese bien, activar el artículo 5 de la OTAN tras haber interceptado un misil en Turquía, que hasta el momento, dijo Hegseth, no se sabe su procedencia, pero que no le parece por ahora un incidente de esta naturaleza que pueda ser razón para la activación del artículo 5 de la Alianza Atlántica. Hegseth explica que Washington está al tanto de este episodio, aunque señala que todavía deben aclararse los detalles de la intercepción. Los países europeos deben solo limitarse a tratar de resguardar su defensa, dijo. Fabricio, unas declaraciones que se dan mientras el canciller de Alemania, Friedrich Merz, además se ha reunido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, escuchando que hay que incrementar el 5% del Producto Interno Bruto, escuchando que además hay que utilizar las bases militares europeas en esta guerra que ha decidido declararle a Irán junto a Tel Aviv. ¿Qué representa esta declaración cuando además de por medio se suma otro escenario, los ataques de falsa bandera? Bueno, lo que representa es un momento de sensatez en el secretario de Defensa de los Estados Unidos. No son frecuentes, así que hay que valorarlo cuando se dan. Pero la verdad es que es obvio que la dirección del misil de que se está hablando estaba afuera del territorio de Turquía. Es decir, fue interceptado porque pasó por el territorio de Turquía, pero en ningún momento fue un ataque a Turquía. Ahora, que Turquía se sienta como desde siempre el deseo de ser la cabeza del pueblo sunita y que por lo tanto se encuentre lista para pelearse con los chiitas, este es otro asunto. Turquía no podría sola, así que busca darse un papel de relevo en la crisis regional. Pero la cosa seria es que efectivamente la OTAN no tiene capacidad de involucrar a todos sus miembros en esa guerra. Recuerdo que para que se decida de participar a la guerra como OTAN, tiene que haber el consenso unánime de los 31 países que son miembros. Ya esto no es posible por España y no sería posible porque otros países también no aceptarían. Para llegar a ver Inglaterra que se toma posiciones diferentes con los Estados Unidos, ya nadie se lo hubiera imaginado. Pero la verdad es que esa guerra va a ser un pantano para Estados Unidos, uno de los errores más importantes de sus últimos años. Y nadie se quiere ir ahogándose con Trump. La verdad es que
esa es una operación estratégica por parte de Israel que aprovecha tener un criminal matón al su mando para determinar definitivamente el modelo de Eretz Israel, de la Grande Israel, es decir, el completo dominio total militar y luego económico del Oriente Medio. Y Trump se alinea. ¿Por qué? Porque está completamente chantajeado por el caso de Epstein y porque su administración está completamente pervadida de intereses de israelí. Otros dos presidentes que Netanyahu y le pidió de armarse y atacar a Irán dijeron, no gracias. Trump es el único que lo hace y lo hace ya la segunda vez que lo hace. Pero la verdad en el terreno es diferente y las condiciones son que cada día más que dura esa guerra es posible que la vaya perdiendo la coalición Epstein, así lo llamé yo en mi artículo. Esa coalición Epstein puede solo salir derrotada de esa guerra, porque mira, Paula, si sale ganadora, estamos hablando de dos de las potencias militares más grandes del planeta contra un país completamente herido desde 25 años de sanciones, con una economía en grave crisis, solo pueden ganar, porque si no ganan, y te digo más, ya se ha muerto el mito de la impenetrabilidad de Israel. Iron Dome ya es un juego de sociedad, porque los misiles iraníes caen y golpean, y matan, y destruyen. Irán, que tenía que ser un pueblo ya doblegado en toda la manera, ha golpeado 11 países, no por golpear los países, sino las bases militares de los Estados Unidos y en un caso de Inglaterra, que están en estos países, que le dan apoyo a los Estados Unidos. ¿Pero qué significa eso? Que Irán sigue resistiendo, por lo tanto no es cierto que Estados Unidos castiga a su enemigo y que las bombas caen encima a los países árabes. Por lo tanto no es cierto tampoco que Estados Unidos defiende a sus amigos. Y si no estás capaz de castigar a tu enemigo y de defender a tus amigos, ¿a qué está ahí? Entonces, en primer lugar, en el plan militar hay novedades de tácticas militares interesantes que las estudiarán después, como la que se está aplicando Irán. Y debo decirte la verdad, muchos cuando se desencadenó esa guerra pensó que en 2 o 3 días eso se iba a acabar. Que va, de ninguna manera. Irán sigue resistiendo. Y hay algún imbécil que habla de la posibilidad de entrar por tierra, quizás con los kurdos, que son buenos para cualquier tipo de comida, como la sal. Pero no, Irán está rodeado de 2 cordilleras enormes y de 2 desiertos. Es muy difícil. Delante tiene el estrecho de Hormuz, el Mar Negro, el Mar Caspio. Es decir, es estratégicamente, desde el punto de vista geográfico, incluso muy fácil de defender, muy difícil de atacar y penetrar. Estamos hablando de un país de casi 100 millones de personas, con una tradición guerrera que viene del tiempo del Imperio Persa, que no tiene nada que envidiar a ninguno, y un país donde el consenso al gobierno es alto. Uno puede tener cualquier opinión sobre el gobierno de Irán, pero no puede meter en duda de que tiene un alto nivel del consenso de la población. En cuanto a la estrategia de los Estados Unidos, mientras Israel la tiene, Estados Unidos no la tiene. Y la posibilidad es que, ya como le dijo el Pentágono, vaya encontrando problemas de abastecimiento, de municiones y de cosas más. Muy posiblemente Trump pensó que en 2 días se resolvía el problema. Así no es. Y todo este escenario además tiene que ver con esa imposición. Ya lo decía Caroline Leavitt, la portavoz de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca hoy. Escucharon a Trump, decía hace instantes nada más, España tiene que colaborar con Estados Unidos y contra el ejército. Y con el ejército, digo, con propiedad. En medio de este escenario, lo que va a golpear también es justamente el mercado energético global. Una Europa que ya está comprando mucho más caro el gas y lo hace al propio Estados Unidos. En el fondo de todo esto, Fabricio, ¿es el petróleo, es el energético el objetivo real que la administración de Trump no puede explicarle al mundo? ¿Por qué justifica un ataque de esta naturaleza a Irán? Porque no tiene sentido ni para la misma inteligencia de los Estados Unidos, que le ha declarado 2 veces, tanto el Pentágono, la inteligencia militar, como la CIA, la inteligencia civil, le han dicho que Irán no representaba de ninguna manera un problema. No solo porque no estaba mínimamente pensando en darse armas nucleares, no solo porque hay la fatua de Khamenei que lo impedía, sino porque el nivel de desarrollo posible de un arma nuclear, a menos de no llevársela como un paquete dono de cualquier otro lugar,
El nivel de desarrollo del nuclear civil y luego militar es asunto de años. Por lo tanto, en lo inmediato, los cálculos más rápidos decían que 2 años, 2 años y medio. Por lo tanto, en lo inmediato no había ningún problema. El problema es que, Paula, no es tan solamente el arma de destrucción masiva, sino que también de distracción masiva. Y eso servía a Trump para distraer del caso Epstein y del fracaso rotundo que está teniendo en la economía, de la decepción que tiene muy buena parte de su electorado, que después de haberlo visto simplemente organizar guerra contra lo más pobre e indefenso como los inmigrantes adentro y contra lo que no son enemigo afuera, está pidiéndole cuenta de un presidente que pensó de ir allá gritando a todos que él iba a acabar con la guerra. Ya 7 ha comenzado, ninguna ha terminado, 7 ha comenzado. Entonces es un problema que incluso la forma de payaso con que habla, con que trata las relaciones internacionales ha llegado al punto que disgusta tanto a los norteamericanos, que en los sondeos de opinión al 57% dicen que ya no lo aguantan, y habrá muchos arrepentidos que votaron por él, que no volverán a votar ya en las elecciones de midterm, y sobre todo tiene problemas con todas las cancillerías occidentales. Es decir, la posibilidad que él piense que su línea económica estratégica, que se funda en dos piernas, una que dice la deuda colosal de los Estados Unidos es impagable, entonces se la endosamos a todos nuestros aliados. Segundo, no podemos permitir que China gane, entonces hay que proceder buscando recursos de nuestro enemigo y bloqueando su capacidad de producir, por ejemplo, quitándole la parte energética que necesita. Esta estrategia no va. No va porque simple y sencillamente obliga a Estados Unidos a un esfuerzo militar y político que ya no está en capacidad de actuar. Y el día que el niño mimado de casa Epstein se despierta y se da cuenta de cuál es la situación verdadera, que ve, por ejemplo, los misiles Tomahawk con que atacas. Los misiles Tomahawk han sido dados en buena cantidad a Ucrania, han sido dados en buena cantidad a Taiwán, y la reserva hablan de 800 misiles nomás todavía que le quedan. Buenos para 2 o 3 semanas de guerra, ya no. Y cuando terminan, ¿con qué van? Con ametralladoras aéreas. Cuando Irán decidirá de comenzar a darle fondo a su arsenal hipersónico que tiene, y se sabe, ¿qué pasará con los Patriots que ya no son suficientes? Porque recuérdate que cada dron o cada misil iraní que va encima a su enemigo, se necesitan como mínimo 2 misiles Patriot para interceptarlo y destruirlo. ¿Y cuánto cree que son los misiles? Los aliados le pidieron más y ya le han dicho no tenemos más. ¿Cuánto puede demorar esa situación? Se metió en un hueco de donde es difícil salir. Sí, y todo este escenario que además viene en medio de una guerra de narrativas, hay que decir. Mientras la Casa Blanca dice que se coordina con España, que aceptan ayudar, España dice no hemos acordado absolutamente nada. No se utilizarán las bases para emprender y introducirnos en una guerra interminable, que es el gran cuestionamiento además con otorgarle o no estos poderes de guerra a la administración de Trump y con ello además el viernes revisar este arsenal militar. ¿Qué capacidad tendrá Estados Unidos para seguir con este ataque? Son algunas de las preguntas que quedan también sobre la mesa, que seguramente a lo largo de estos días iremos visualizando también a través de nuestra multiplataforma en Telesur. Fabricio, como siempre, gracias por habernos acompañado hoy. Finaliza así el mapa. Soy Paola Pérez. Nos vemos en otra edición de este programa.